Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Fueron 3 días largos. Este es el último plenario. Así que bueno, acá están los que resistieron, los más fuertes, los que entrenan, los que hacen yoga, los que hacen... así que bueno, de verdad muchas gracias. Bien, hoy entonces en esta charla Roberto Cosul va a hablar sobre... Bueno, voy a intentar responder esta pregunta si nos hallamos en una crisis civilizatoria, un tema bueno actual. Yo recuerdo, creo que Oscar Nudler también venía trabajando eso los últimos años. No sé si, bueno, los dos pasaron ahí por la fundación, así que algo, esta pregunta se ve que está ahí en las oficinas de la Fundación Bariloche, porque recuerdo que estaba trabajando ese tema con un grupo. Bueno, un tema muy importante que nos interpela como sociedad y como universidad sobre los cambios que se están viviendo, si realmente bueno, estamos en ese tipo de crisis o en otro tipo de crisis más coyunturales, ¿no? Bueno, Roberto creo que la mayoría de acá lo conocen, pero por las dudas menciono brevemente algunas líneas de su extenso currículum. Bueno, él es economista, es profesor titular de Economía aquí en la Universidad Nacional de Río Negro. Hace muchos años también que es docente de una especialización en Economía, Energía y Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue. Es actualmente director de un centro de investigación de aquí, el CIETES, ¿sí? De hace algunos años. Bueno, también ha sido vicerrector de esta sede. Ha escrito varios libros, varios artículos, tanto sobre temas de energía, sobre temas más vinculados por ahí a la globalización, ¿sí? Y también ha incursionado en la literatura, ¿sí? El año pasado creo publicaste un libro de literatura, también estuve en la presentación. Así que bueno, un humanista casi como en muchos temas abordado, así que tiene esa mirada también holística. Así que bueno, que lo disfruten. Y muchas gracias por dar esta charla. Muchas gracias a vos, Diego. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y vamos a comenzar. Le pido paciencia porque soy larguero y por ahí son muchas cosas y a veces es difícil. Si uno es muy sintético no aborda la complejidad y lo mío es tratar de abordar la complejidad y seguro que me quedo muy corto, ¿no? Entonces, frente a qué es lo que percibimos, digamos, si uno le preguntara a cualquier persona qué es lo que percibe como crisis, por una parte, crisis de la política seguro y del pensamiento creo que también, hay una crisis humanitaria y de valores, sin duda. Hay una sobrecapacidad estructural que lo voy a explicar bastante bien de qué se trata, pero quiere decir que hay más instalado para producir de lo que se está produciendo y consumiendo. Hay grandes disrupciones tecnológicas, hay una crisis ambiental, hay una guerra comercial y por la hegemonía en el poder del mundo. China, Estados Unidos está claro, digamos, eso está declarado, ya no es ninguna novedad. Y hay un pérdida de sentido de las acciones humanas, ¿no es cierto? Un reduccionismo, una suerte de dejamos atrás hace mucho las preguntas trascendentes y el día a día es la preocupación, ¿no es cierto? Pero junto con eso hay una pérdida de capacidades musculares, cerebrales, continuas, que tiene que ver con todo lo que le delegamos a la tecnología. No es que la tecnología sea mala, es que si vamos en auto todo el día no caminamos, y si usamos inteligencia artificial vamos a dejar de pensar y de investigar por nosotros mismos, si no nos vamos a conformar con preguntas, ¿no es cierto? Y el sentido del trabajo humano creo que está en cuestión. Buena parte del trabajo se ha vuelto monótono, aburrido, y también hay falta de trabajo, entonces doble problema, ¿no? La primera cuestión es la brevedad de la modernidad. Para todos los que son muy jóvenes dicen, ¿de qué me están hablando? Es decir, no, si yo por ahí no sé nada de historia siquiera de atrás del 50 de este propio país, ¿no es cierto? Pero mirándolo en una mirada macroscópica, la modernidad es nada, es decir, en la historia de la evolución humana es nada, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a empezar es con esto, que tiene que ver con urbanización y los ciclos, ¿no es cierto?
Para hablar de si hay una crisis civilizatoria tenemos que referirnos a cómo se define una civilización, y más o menos es ante todo un espacio de bienes, un espacio cultural al que están sujetos bienes materiales y espirituales con una coherencia entre ellos, y si duran el tiempo decimos que la civilización continúa, es decir, nosotros estamos en una civilización europeizada, extendida a nivel planetario. No importa que eso mismo ocurra en China bajo otra cultura y bajo otra civilización previa, porque están en la civilización industrial y están de algún modo en la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Y digamos, el clavo donde yo quiero centrarme o quiero clavar de alguna manera, perdón la falta de expresión, tiene que ver con que las estructuras de la vida cotidiana son un buen objeto de estudio y que tiene que ver cómo nos comportamos, qué consumimos, qué hacemos y a qué damos lugar, ¿no es cierto? A mí me inspiró mucho cuando llegué a la Fundación Bariloche justamente en el año 86, tenía una biblioteca fantástica y un libro que había leído que tiene que ver con la imagen, es decir, la capacidad del cerebro de proyectar hacia adelante, en donde hablaba de un concepto que me dejó sonando para siempre y que tiene que ver con que la economía es pura latencia, cosas que se hacen ahora se van a ver en el tiempo, digamos, la tecnología creo que es clarísimo, ¿no? Y este buen señor que se llama Kenneth Boulding también fue el padre de la teoría de los sistemas, es decir, describe por qué hay que tomar la economía no es una ciencia en sí misma, sino es el resumen de todas las ciencias humanas para entender la economía, más o menos, ¿no? Bueno, y ahora voy a lo mío, ¿verdad? Si ustedes miran estas imágenes, lo que uno tiene son imágenes, ¿verdad? Imágenes de vida urbana. Y si uno se va solamente al principio de la revolución industrial, uno ve que las ciudades son una cosa muy pobre. Aún a principios del siglo XIX, digamos, era una cosa muy pobre, y una ciudad del siglo XXI es sumamente sofisticada. Y cada una de estas formas tuvo una forma particular de relacionarse con lo rural y la producción agropecuaria, por una sencilla razón. Por cada persona que vive en la ciudad, ¿no es cierto?, y que se va del campo y viene a la ciudad, esa cantidad de alimentos tiene que ser producida en áreas rurales, no puede ser producida en las ciudades, o sea, puede en la quinta, qué sé yo, pero no en forma masiva. Es decir que urbanización y sector agropecuario extendido son prácticamente un sinónimo. Y otra cuestión que viene asociada a la urbanización tiene que ver con las cadenas de valor y sus cambios con las tecnologías embebidas en cada uno de esos grandes cambios, ¿no es cierto? Pensamos en los alimentos y vamos, por ejemplo, a que una banana es una banana. En el campo, digamos, el campesino la puede tomar de la mata y no tiene valor prácticamente, es decir, el valor ha sido su trabajo y su fruto en una misma ecuación. Para que llegue a una ciudad, estaba comiendo una ya, tiene que tener, digamos, primero desmonte, embalaje en origen, transporte, flete, seguro, desembalaje, transporte al mercado central, del mercado central a los intermediarios y a otros, hasta que llega a un supermercado o una verdulería. Y todo eso es una cadena de valor que hace trabajar a un montón de gente en distintas actividades. Esa es la esencia de la vida urbana y esa es la esencia de lo que después medimos nosotros como riqueza y como PBI. Y no nos damos cuenta de eso, y entonces por ahí hasta los organismos internacionales hablan de pobreza rural y urbana, cuando son dos parámetros totalmente distintos. En la ciudad se necesita dinero y empleo, si no, no se vive. Es así de claro, o dinero o empleo. Si no es a través del empleo, del trabajo, es a través de otra forma, pero el dinero tiene que estar porque no hay forma de vida. Y la Argentina en particular es una sociedad no rural, hace muchos años. Entonces eso es algo que ni siquiera está internalizado en la sociedad, porque todavía pensamos que vivimos del campo, y es cierto por las divisas, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? En un repaso histórico muy rápido, digamos, esta interacción entre urbanización y, digamos, producción de alimentos es dinámica, es continua, es decir, cada ola de gran urbanización ha producido grandes revoluciones en sí mismas, en términos también de la revolución de los alimentos, ¿no? Eso está sentado en la agricultura. Lo que quizás nosotros no podemos
apreciar del todo es que en solo 75 años la población urbana total creció 6.4 veces, ¿no es cierto? La de las ciudades de más de 1 millón de habitantes lo hizo en 8,2 veces, ¿no? Esto es una escala, digamos, un poco algo realmente muy rápido, dentro de la brevedad de la modernidad, que uno la puede poner entre la revolución industrial y ahora la puede poner del descubrimiento de América. Yo no soy historiador, pero más o menos estaría por ahí. Si uno observa en la gráfica, bueno, hay como una línea, ¿verdad?, que va de 1700 a 1900, la población prácticamente crece en una progresión aritmética. A partir del siglo XX empieza a crecer, sobre todo después de 1950, la Segunda Guerra Mundial, crece en forma exponencial y hoy somos 8.000 millones de habitantes. Las ciudades de entre 5 y 10 millones de habitantes se multiplicaron por 12 en términos de número de gente viviendo ahí, y la gráfica revela eso, ¿no es cierto? Y en términos de imágenes, entonces, lo que uno podría decir que una ciudad lo que refleja es lo que uno podría llamar el proceso de acumulación o de asignación del excedente. Finalmente, toda la asignación del excedente está puesta en las ciudades y en los sistemas que conectan las ciudades, que lo conectan con zonas rurales, que conectan ciudades entre sí, que conectan países entre sí, pero toda esa infraestructura global a lo largo de toda la Tierra es la riqueza que hemos generado. La parte que subsiste como capital es capital vida útil, el resto es capital hundido, pero esta creación de riqueza tiene ese doble matiz, ese stock de capital, ese acervo de capital y el flujo de capital. Es decir, cada año que se aumenta la construcción de una obra de infraestructura, de un edificio, de una vivienda, se está creando valor, se está creando valor agregado. No sé si eso se entiende, porque es muy importante este efecto, porque quiere decir que si la urbanización se detiene, hay una cantidad de actividades que se detienen. Por ejemplo, uno en economía está más acostumbrado a tomarlo por el lado de la asignación del gasto. Por ejemplo, ahora no hay plata para la obra pública, uno dice se para la obra pública. Pero ¿qué pasa si se detiene la construcción de infraestructura porque el proceso de urbanización tiende a la saturación? Es una pregunta importante, porque quiere decir que hay un montón de actividades que van a perder peso, es decir, su capacidad va a llegar a un límite mucho antes de que esté, digamos, agotado el ciclo de necesidades, ¿no? Después vamos a hablar de por qué eso. A mí me gusta mostrar estos ciclos de Kondratiev, que son como hitos de 50, 60, 70 años, en los cuales, digamos, hay unos nexos entre innovación tecnológica, uso de la energía, qué productos los motorizaron, porque lo que uno no se da cuenta o a veces, digamos, no tiene en cuenta es que en verdad, más que cambio de civilización, lo que hay es una adición de tecnologías que también van cambiando el tipo de ser humano que produce esa sociedad, por las relaciones sociales, pero también por la interacción hombre-tecnología, digamos, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión interesante es que la mayor parte de estas innovaciones tecnológicas son aditivas, es decir, la industria por ejemplo, de las telecomunicaciones le mete su tecnología al automóvil, ¿no es cierto? Hasta con inteligencia artificial después sacar el automóvil autónomo como un sueño futuro o un ensayo presente, ¿no es cierto? Digamos, en general, las teorías del ciclo económico existen de muchos autores, ¿verdad? Los más conocidos son Marx, que lo ve como algo inherente al capitalismo, y Keynes, que proponía una forma de, elevando el gasto público en una época de crisis, crear trabajo para que no bajara la demanda agregada, es decir, el poder adquisitivo de la gente, como se le dice, y por lo tanto mantener un nivel de ocupación, porque esta vida urbana implica que un trabajador necesita tener un salario, con ese salario consume y la rueda funciona. Entonces, la teoría de los ciclos en general está asociada a estas dos visiones, aunque hay muchísimas más. Yo aquí lo quiero asociar a un factor más estructural, es como si uno dijera cómo evoluciona un cuerpo biológico, ¿verdad? Es decir, me olvido de toda la teoría económica y me voy a la parte ingenieril o a la parte del sustrato que hay detrás de lo que se llama riqueza, ¿no?
Y entonces, por un lado, tenemos algunas evidencias, pueden ser débiles, fuertes, digamos, pero las muy altas tasas de crecimiento que existieron hasta el 75 coincidieron con, digamos, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos, como en buena parte del mundo, en Japón particularmente, con un proceso muy acelerado de proceso de urbanización, pasando del 40-50% al 60-70%. Fíjense que China, ¿no? Digamos un país que ya tenía muchísima población, digamos no pasaba en el 75 del 20% de población en ciudades, todo el resto era población rural. Y fíjense que su alta tasa de crecimiento también coincide, digamos, con el periodo urbanizador. Por supuesto que no es el único motor del desarrollo, pero es uno importante y ha pasado en general desapercibido. Cuando entre el 97 y el 2000 yo empecé a manejar este tipo de hipótesis, usaba un set de datos que me mostraba que el producto entre el 60 y el 75 y entre el 75 y el 90, en periodos relativamente similares, había crecido, pero que si yo lo dividía por la población urbana me daba una suerte de constante. Entonces, esta suerte de constante quiere decir que en cada persona que entra a la ciudad en promedio, así como el PBI es una cifra promedio, hay un efecto de creación de riqueza simplemente porque está cambiando un modo de vida, ¿verdad? Bueno, las correlaciones estadísticas no las voy a mostrar, pero sí me interesa mostrar, digamos, el método que utilicé, porque al usar incrementos quinquenales de población, y cuando esos incrementos quinquenales tienden a aplanarse, es decir, cuando no crecen, me están indicando que las capacidades creadas para satisfacer la demanda urbana posiblemente estén en un punto de saturación en el cual la gente sigue invirtiendo y por lo tanto no va a recuperar el capital como lo pensaba. ¿Por qué? Porque está entrando en un mercado saturado, mucho antes de que lo pueda ver. Ahora bien, si esto sucede, y esto sucede en una gran cantidad de sectores, afecta al conjunto de la economía, no al sector de la construcción. Entonces, imagínense ustedes esto, la imagen donde está la bañera sería el stock, ¿no? Es decir, la ciudad es la que recoge toda la creación de riqueza, pero esa riqueza también es un flujo. Si se topa con un periodo en el cual no se visualiza mercado a futuro, quiere decir que todos los que se metieron en ese mercado, algunos tienen que salir fuera de servicio, pero también sale fuera de servicio la mano de obra vinculada a eso. Es decir, en economía estamos acostumbrados a hablar de funciones de producción y tomamos las funciones de producción como relativamente homogéneas, y en realidad no hay nada más heterogéneo en la economía real que las funciones de producción. Es decir, van cambiando por la tecnología, pero también van cambiando por la composición sectorial del producto. Bueno, entonces en síntesis hay una gran cantidad de procesos productivos que cuando se detiene o se ralentiza el proceso de urbanización tienden a caer, ¿no? Y entonces la urbanización provoca algo así como una suerte de función logística que en una primera fase es exponencial, en donde la gente que migró de una zona a otra experimenta un cierto bienestar, es absorbida por la economía. En la segunda etapa, en donde tiende a la asíntota, la función logística, que se puede descomponer justamente, tiene esa virtud de poder descomponerse en una fase exponencial y en otra función que tiende a un techo, ¿verdad? En la segunda fase hay un montón de gente que queda afuera, y el mecanismo por el cual esto estaría sucediendo se intenta mostrar en esta gráfica, que sería con la construcción, la simulación de la construcción de viviendas en los países desarrollados, ¿verdad? En donde no sería una derivada, sino sería como una ecuación en diferencia finita, digamos, de a un año, ¿verdad? Me va mostrando que las industrias proveedoras de las industrias de la construcción de viviendas, por ejemplo, estaría entrando en sobrecapacidad estructural, haciendo un pico mucho antes de que el mercado de viviendas se visualice como saturado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que una cementera va a tener que fusionarse con otra. Cuando se fusionan a nivel microeconómico, la función de dos empresas puede mejorar, pero la macroeconomía empeora. Es decir, puede haber rendimientos microeconómicos que sean mejores en un espacio determinado del tiempo, pero a nivel macro se pierde empleo, ¿verdad? Y por ahí se gana en productividad micro, pero no macro, es decir, porque va quedando gente desplazada.
Y esta es una teoría de la dualidad social bastante poco explorada, digamos, porque en realidad tiene que ver, piénsenlo en términos más sencillos que académicos, la gente que vino a construir las ciudades vive en las periferias de las ciudades. Y eso es un hecho totalmente demostrable. Ahora bien, ¿qué pasa en un periodo intergeneracional? Que la gente que vino a vivir a las ciudades, si no fue remunerada según el valor que creó, y normalmente nadie es remunerado según el valor que crea, salvo, digamos, en la metafísica, digamos, de cierto tipo de economía, que hay como una suerte de pensamiento metafísico. La realidad es que nadie es remunerado por el valor que crea, ¿no? Enteramente. Yo, qué sé yo, cuál es el valor que estoy agregando y si lo que creo realmente es lo que estoy percibiendo. En fin, es una suerte de condensación de lo social, ¿no? Entonces, la desaceleración de la urbanización ya de por sí mismo genera dualidad social, e intergeneracionalmente eso ahonda las brechas de clase, más allá, digamos, del problema de la distribución del ingreso, que es una derivada también de las habilidades rudimentarias que se necesitan en una industria que no necesita demasiadas habilidades. ¿Por qué en cada crisis macroeconómica la obra pública es lo primero que se reactiva? Sencillamente porque recoge el grueso de la gente que sabe hacer cosas muy útiles, de mucho valor, pero hay mucha gente que lo sabe hacer porque lo que se requieren son habilidades en cierto modo rudimentarias, ¿no? Luego viene otro problema que tampoco está visto en la continuidad de creación de riqueza, que tiene que ver con que las industrias, no todas venden todos los días. En la base, por ejemplo, el supermercado vende casi todos los días, más o menos, pero vende todos los días. ¿Qué vende? Alimentos, detergentes, jabones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si me voy muy para arriba en un simulador de vuelos o en un satélite, se produce uno cada tanto. Y la demanda de eso, cuando se satura, ¿cómo queda? ¿Quién sostiene las capacidades para la creación? Por ejemplo, un organismo como la Comisión Nacional de Energía Atómica, o INVAP mismo, que trabaja por proyectos, si no tiene miras hacia adelante, no puede contratar gente. Entonces, todo esto de la función homogénea de producción es un disparate, y lo que quiero mostrar con esta gráfica, no pretendo que la entiendan en 2 minutos, es que el capital es inflexible. Es decir, mientras que el capital monetario puede volar de un lado a otro, el capital físico real no, y genera muchísimas imperfecciones de mercado, sea en una economía de mercado o en una economía planificada, porque de última se trata de cuándo y cómo uso una capacidad que ya he creado previamente. La otra cuestión de la inflexibilidad del capital tiene que ver con que la gente que sabe hacer ciertas cosas, ya sean gerentes, el grupo, el núcleo duro de pensadores en torno a una industria, la mano de obra menos calificada, para pasar de una industria, ¿verdad? Supónganse en la industria de la defensa, para pasar a hacer aviones de guerra, aviones comerciales, quizás no hay mucha diferencia tecnológica, pero los mercados son totalmente distintos. Ahora imagínense si sobran aviones de guerra y hay que producir más alimentos. O sea que cuanto más lejos se va del lugar donde estaba una industria, más riesgo asume y por lo tanto no lo va a hacer. Entonces el capital físico es sumamente inflexible, y esto hace al esqueleto o a la evolución biológica de lo que llamamos el sistema material de vida, que nos condiciona en nuestra forma de vida porque estamos inmersos en él, nacimos en una época histórica, consumimos lo que se consume, seguimos la moda que hay, gastamos lo que podemos según lo que ganamos, pero es la raíz material de toda la civilización, ¿no es cierto? Luego está el problema de la obsolescencia, cuya función matemática me ayudó a dirimir el marido de una persona que está presente aquí, que era un lío, que muestra algo que es bastante, no es muy visible, que en la formación de los precios de oferta hay por lo menos 2 componentes. Una remunera el capital, amortiza la máquina, amortiza el equipo; la otra remunera salario de distintas categorías y paga impuestos. Supónganse que son esas 3 cosas. ¿Qué pasa cuando la vida útil de un equipo o de un bien, ¿verdad?, disminuye abruptamente? Bueno, pasa lo siguiente. Fíjense en la gráfica, por ejemplo, yo tengo el factor, lo que va en la formación del precio de oferta de un bien, en la barra azul, por ejemplo, cuando el bien dura 20 años, tiene un valor.
Si el bien dura 5 años, la barra verde tiene otro valor. Si el precio es igual, ¿qué es lo que me queda para remunerar al resto? ¿No? O bien aumenta el precio, o bien hay un factor estructural en la innovación tecnológica, en la obsolescencia forzada, que implica un cambio sustantivo en cómo puedo distribuir el ingreso, porque acá no cambia la tasa de ganancia del capital. Todas las teorías del ciclo económico, etcétera, tienen que ver con la tasa de ganancia, las expectativas, etcétera, etcétera. Pero acá hay un problema de formación de precios de oferta, y esos precios de oferta no es chiste, es decir, si quiero vender a 100, tengo que pagar 50 al capital y 50 al resto, o si quiero amortizar más rápido, tengo que pagar el 80 al capital y 20 al resto. Si esto se contagia como elemento de supervivencia a la creación de valor a un montón de cadenas productivas, esto genera un efecto estructural, ¿verdad? Y genera otro efecto que lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Que desde el norte pretenden que lo resolvamos con la economía circular, pero la verdad que cada vez que hubo un concurso de economía circular y uno quiere reciclar la chatarra tecnológica, es imposible hacerlo en términos de economía de mercado, ¿no es cierto? Entonces, si este comportamiento se replica en una cantidad de bienes, es decir, dos cosas, saturación de la urbanización, obsolescencia tecnológica forzada para mantener la creación del flujo de riqueza, es decir, para que crezca el PBI, para que no seamos en promedio más pobres, ¿verdad? Con estas dos componentes, detención de la urbanización, obsolescencia forzada, se hace más difícil que pueda haber una sociedad no dual. Una simulación de esto se da con un modelito que en algún momento se conseguía gratis, que con una serie de datos uno podía simular una logística que tenía la virtud de poder tener tantas campanas como uno quisiera de descomposición de esta curva logística. Y aquí, esto fue plasmado hacia 2001, más o menos fue publicado en 2003, ¿verdad? Y anticipaba con esta lógica del incremento en la población viviendo en ciudades, una nueva crisis que en ese momento no se veía, como iba a saber uno que hacia el 2008, 2009 iba a asomar una crisis. Y acá lo que más bien se trataba de explicar era por qué se habían quebrado la bonanza de lo que llamamos los años dorados, es decir, en toda la literatura los años dorados son 45 al 70, 45 al 75, son las décadas de oro, ¿no? Piketty, no Wilson Pickett, sino Piketty, que es un economista que habla sobre el capitalismo en el siglo XXI, habla mucho de esto, de que después de los años dorados no hubo más bienestar, pero nadie lo explica muy bien. Todo el mundo dice que es porque ingresó el neoliberalismo. Ahora, el neoliberalismo a su vez se fortalece porque la economía necesariamente se vuelve más flexible. Si yo no puedo tener demandas previsibles a largo plazo, lo que voy a hacer es contratar menos gente de forma formal, digamos, ¿no? Es casi una consecuencia naturalizada. Por supuesto que en un sistema capitalista esto va a ser mucho más rápido y con menos resistencia que en un sistema socialista, pero los dos le va a ir mal, dada la estructura evolutiva que el bicho urbanización, modernización, encierra, que no es malo en sí, obviamente nos ha permitido vivir como vivimos, pero tiene un límite, ¿no? La gran pregunta es, pasamos de la agricultura a la industria, de la industria a los servicios, y los servicios, ¿a qué se salta? Con más tecnología se salta más desempleo. Con menos tecnología también se salta a la marginalidad, es decir, no hay una tercera transición, sino es a través de la innovación tecnológica, y ese es el papel que ha jugado la innovación tecnológica. Ahora bien, el fenómeno de urbanización, mientras que hasta el 75 fue un fenómeno planetario, digamos, en la actualidad es un fenómeno que se ha centrado en Asia y se acabó, porque África, digamos, difícilmente se urbanice al estilo que creemos por razones culturales. Y eso ya estaba planteado en la literatura también, escrita en 2004, cuando China no había ingresado al mundo. La otra diferencia que hay con respecto a los periodos previos, en esta brevedad de modernidad, es que la población rural que puede alimentar el crecimiento de las ciudades según las proyecciones que había, era el 100%. Ya no era una parte de la población que iba y que le daba colchón para seguir con el proceso automático de proceso de migración rural-urbana, donde la gente buscaba un mejor nivel de vida en las ciudades.
¿A qué se traslada eso si se me acaba el espacio rural urbano? Porque una cantidad de gente tiene que seguir trabajando sí o sí en espacios rurales, en China, en India, básicamente en buena parte de África, ¿no? Me genera el problema de la migración interciudades y interpaíses. Entonces el fenómeno de la migración, aparte de las guerras, aparte de los corrimientos de las migraciones forzosas, tienen que ver con la misma motivación rural y urbana puesta ahora entre países. México, el muro de Estados Unidos o los muros europeos no hacen más que, reflejar esta misma realidad, ¿no? Más adelante traté de formalizar esto de algún modo y dije, bueno, si el área que está marcada en azul es el arrastre del producto por efecto de las actividades de urbanización, construcciones, maquinarias que van dentro de esas construcciones, autopistas, aeropuertos, puertos, centros comerciales, fábricas, etcétera, tiende a declinar. ¿Qué es lo que puede llenar el espacio para que el PBI por habitante no baje? Y lo llena, obviamente, la innovación y el desarrollo. La pregunta es si esa innovación y desarrollo todos los países pueden hacerlo por igual, o si en la carrera, digamos, o en la historia de esta historia de acumulación, hubo países que ganaron la marcha hace tiempo, ¿no? Y entonces el sur tiene que pensarse distinto, ¿no? Un fenómeno claro es que la gente viviendo en ciudades creció mucho más que el promedio del ingreso per cápita, salvo en los periodos de acelerada urbanización. Los dos periodos de fuerte urbanización que anteceden a los años dorados y que también se dan en el periodo de crecimiento de Asia, sobre todo China siendo fábrica del mundo, muestran que fuera de ese gran impulso de la urbanización que produjo un bienestar enorme, luego el producto no es capaz de crecer al ritmo que sigue creciendo la población urbana, por lo tanto necesariamente genera informalidad y pobreza, ¿no? La otra cuestión, nosotros los economistas solemos hablar de inversión. Hay simplismos tan grandes como que si aumenta el ahorro, aumenta la inversión, por eso hay que bajar el consumo para que la gente ahorre más, invierta más, sin preguntarse si hay lugar de dónde invertir. Y segundo, sin discriminar si la inversión es para comprar un activo ya existente, si es para ampliar una fábrica, si es simplemente una inversión de tipo inmobiliaria o una inversión de obra pública, que no es lo mismo. Fíjense que en la Argentina el 72% del stock de capital está constituido por construcciones, no por maquinaria de equipo. Fíjense que en todos los países desarrollados es maquinaria de equipo y de tecnología, ¿no? Entonces, en general, el sur global, salvo China, India, como excepciones parciales, digamos, tienen esta característica de tener una inversión muy sesgada a la construcción. Es típico de los países petroleros. Todos los países de renta construyen como forma de canalizar la renta hacia una actividad. Neuquén, con el petróleo, clarísimo. Bueno, la cristalización de la diferencia se da en que la relación capital-producto, el stock de capital, es mucho más alto en los países del norte, ¿verdad?, que en los del sur en general, y nosotros nos encontramos en una suerte de clase media. La otra cuestión interesante es que, mientras que el PBI no crece, la rentabilidad sigue creciendo, por lo tanto el dinero acumulado tiene que ir a parar a alguna parte. Y esto empieza a visualizarse tras los años dorados del capitalismo como un aumento en el valor de los índices bursátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero no va a inflación directamente, sino que infla los activos, y esta es la primera burbuja financiera. Ahora hablamos mucho de burbuja financiera porque todos estamos acostumbrados a la crisis del 2009, pero las burbujas financieras empezaron a aparecer en el mundo en los 70 y en finales de los 70. Y ha sido habitual asignárselo al aumento de los precios del petróleo, nunca mirándolo desde la perspectiva de que el capitalismo sigue funcionando, sigue acumulando, pero no necesariamente lo traslada a demanda, sino que genera ese dinero, que genera más dinero, y que entonces el negocio de hacer dinero con dinero empieza a ser lo que hoy llamamos la financiarización. ¿Cuál es el problema de percepción de esto? Que la gente cree que la economía es dinero, y CNN nos dice que la economía es dinero. Entonces todo el mundo piensa que la economía es dinero y hay plata o no hay plata central. Pero en realidad la economía son las cosas que nosotros hacemos, y tanto se ha identificado con el dinero que se ha perdido el sentido de para qué
tenemos la economía. ¿Somos nosotros los esclavos de la economía o la economía debería estar al servicio del ser humano? Esto ya plantea otra pregunta de carácter ideológico, pero lo que sí uno puede decir es que dentro de los indicadores el nivel de riqueza monetaria creció por encima del nivel de riqueza material, ¿no es cierto? Entonces, si uno correlaciona, por ejemplo, el valor agregado de la industria de la construcción y el consumo de cemento, la correlación es 1, es clarísimo. Hay un embebimiento de la creación de riqueza o del PBI de productos y tecnologías muy claros, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, la trampa de medir cantidades por precio, ojalá pudiéramos tener un indicador sintético de cantidades y no de precios, porque entonces tendríamos algo mucho más real, cómo va evolucionando la materialidad de la economía en términos de bienes por persona. Nos muestra que hay ciertos bienes que en un periodo largo, ¿verdad?, han crecido muy por encima de la población urbana, pero que si uno ve esa misma fotografía para un corte en donde la urbanización no ha sido tan rápida, por ejemplo, productos como el cemento pueden crecer menos que los alimentos, ¿no? Entonces se hace muy difícil en este sentido poder entender de qué está hecha la riqueza. Cuando hablamos de riqueza medida por habitante, en realidad está hecha de una diversidad de bienes y no tiene ningún sentido comparar el producto de 1820 o decir que 100 años atrás estábamos mejor porque lo que se producía era totalmente distinto. Bueno, voy a tratar de abreviar porque no los quiero aburrir, simplemente es mostrarle que en la línea de abajo de esta gráfica son las 100 ciudades donde se innova. La curva que le sigue es la población viviendo en las grandes ciudades donde se encuentran todos los factores juntos, las finanzas, la mano de obra especializada, las fábricas. Por ejemplo, la fábrica más grande de Volkswagen no está en Alemania, está en Brasil, ¿no? Para decir algo. Bueno, y todo el resto de las ciudades en realidad se proveen de lo que se producen en las ciudades más pequeñas, pero donde se piensa todo eso es en la sede de las transnacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio que nos queda si no es, digamos, ocupar una industrialización muy vinculada a lo propio, a lo que las multinacionales no les interesa? Porque además no es solamente un porcentaje del PBI, digamos, cuánto gasta un país como porcentaje del PBI, sino que el tamaño del PBI es inconmensurable. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un gasto, ¿verdad?, que es la barra más alta en azul oscuro, ¿no es cierto?, que es muy superior al de China, y la mitad de él se explica por las transnacionales, la otra mitad se explica por el sector defensa, básicamente, ¿no? Bien, fíjense que el único país que tiene más inversión de sus multinacionales que la barra azul, que sería la inversión global, digamos, en investigación y desarrollo, es Suiza, porque seguramente Nestlé y los laboratorios hacen investigación y desarrollo fuera de su propio territorio, ¿no? Es muy interesante porque esto nos muestra las asimetrías. Ahora, ¿qué se deriva de esto? ¿Que nuestros países no tienen que tener investigación y desarrollo? No, todo lo contrario. Tienen que tenerlo porque si no pierden no solo la posibilidad del catch-up, sino la posibilidad de producir y de entender nada del mundo que está viniendo, ¿no? Con respecto a las diferencias entre Estados Unidos y Europa, vale mencionar que Europa se quedó atrás porque la única ventaja tecnológica que tiene es en la producción de productos de consumo masivo e intermedios, no así en las industrias de más punta, ¿no? Luego hay una correlación bastante interesante entre lo que se gasta en investigación y desarrollo y el PBI, por lo cual los únicos países que se salen de la correlación son aquellos que tienen recursos naturales, ¿no? Yo llamo Chinamérica al ciclo que empieza cuando China ingresa formalmente a la Organización Mundial del Comercio, que es en el año 2001, y es un año muy particular porque en realidad el 85% del Producto Bruto Mundial ya estaba dentro de la OMC. Es decir, este permiso se lo da en principio Estados Unidos. ¿En base a qué? Mano de obra barata, menos restricciones ambientales, demanda de bienes de capital y tecnología para un mundo que estaba totalmente parado. Piensen ustedes que el 2001,
Cuando pasa lo de las Torres Gemelas, el mundo estaba parado, estaba en una crisis antes del 11S, es decir, y de ahí que, por supuesto, dinamizaba el mundo con la guerra, ¿no? Luego pasa una etapa de guerra comercial y luego pasa a pospandemia y a una guerra casi real, ¿no? Los antecedentes de esto, si uno ve el ritmo, por ejemplo, de cómo baja el valor agregado industrial de los países desarrollados respecto a la demanda de importaciones desde China de bienes de capital, la correlación es altísima. Es altísima y es buena en términos econométricos, digamos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que la hipótesis no es tan tonta, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en que la crisis global de 2008 en Estados Unidos se da en el mercado inmobiliario, la pregunta es ¿por qué? ¿Es porque hay mucha oferta de viviendas o porque falta dinero para pagarlas? Y si falta dinero para pagarlas, ¿no será porque China empezó a traspasar el punto donde él era funcional a Occidente y pasa a ser un competidor? Por el contrario, también hay crisis inmobiliaria en China en 2022 en concordancia a esta hipótesis de que la sobrecapacidad estructural no se visualiza antes, ¿no? Con la diferencia de que los chinos implotan los edificios que les sobran, los destruyen, es decir, cree exceso de capacidad abajo, no se van a vender abajo. Bueno, ¿cierto? Entonces, hay algo muy interesante, porque acá sí entramos en una suerte de crisis civilizatoria o muy cerca de esa, porque si bien uno la puede leer en términos, para los que son economistas van a entender que los procesos schumpeterianos de destrucción creativa quiere decir que la tecnología barre con lo que había, crea nuevo valor y por lo tanto la economía crece, es decir, todo lo que se destruye en algún momento va a ser reemplazado por nuevas cosas, por lo tanto no hay que preocuparse. El CD fue reemplazado por el vinilo, por el CD por la música, digamos, de bolsillo y hoy en día coexisten más o menos todas, o bien la industria en general se mantuvo. Pero acá sí hay un cambio interesante. La crisis del 2009 obliga a emisión monetaria bestial. Nadie se da una idea de lo que se ha emitido en moneda, salvo por ahí cosas que ya ni son rastreables porque se ha perdido la trazabilidad. La pandemia ha tenido el mismo efecto. Entre estos dos fenómenos pasa algo muy interesante que tiene que ver con que el primer Bitcoin emerge en 2009 y empieza la pérdida de la trazabilidad de todo. Quizás alguna clave con la emergencia de lo libertario pueda ser leída por ahí, porque si yo no tengo trazabilidad financiera, no sé quién es el delincuente, no hay dinero limpio, no hay dinero sucio, no hay tampoco idea de qué es lo que se ha emitido, no hay idea quién lo tiene, y esto me parece que es quizás una de las puntas más grandes. Y esto se complementa con que emergen las tecnológicas con las plataformas. Las plataformas no son las de enseñanza que tenemos después de la pandemia, sino que venían emergiendo antes como básicamente plataformas de comercio, o el propio Microsoft es una plataforma embebido en cada una de las computadoras, ¿no es cierto? Y fíjense lo que sucede en los Estados Unidos, es decir, la creación de valor industrial se destruye, pero la creación de valor tecnológico sube y las tasas de crecimiento que coinciden, digamos, con esta teoría de que la urbanización influye sobre la creación de riqueza, coincidiría también en esos dos periodos, tasas altas en los años dorados, tasas altas en el periodo China-América, 2003 concretamente, 2009 para esa parte del mundo, 2012 para el resto del mundo, ¿no? Y a partir de ahí empieza la desglobalización, pero también cambia el mapa de quiénes son los ricos. Antes eran las petroleras, no había nada más importante que una petrolera. Hoy la petrolera más grande del mundo, que es la de Arabia Saudita, la Aramco, ¿verdad? Es más pequeña que Alphabet, es más pequeña que Amazon, es más pequeña que Microsoft, es más pequeña que Macintosh, ¿no? Bueno, y acá viene el tema de cómo se mezcla esta emisión de dinero con algo que tampoco está muy visualizado. ¿Qué son estos delirios de ir a vivir en Marte o qué son estos delirios de volver todo eléctrico? En términos tecnológicos, en términos de bienestar humano, uno no los puede visualizar como grandes disrupciones de mejora ni de bienestar, salvo quizás en términos medioambientales, que es algo que
vamos a ver en breve, ¿no? El tema del retorno de las inversiones tecnológicas tiene una componente que bordea la zona gris de la sospecha. ¿Por qué? Porque promete algo y yo digo, voy a crear este mundo. Y arrastro atrás un montón de gente que está, inversionistas pequeños, metidos en estos fondos de inversión a través de miles de mecanismos financieros. No son los dueños de esos fondos de inversión los que están metidos hasta el cuello dentro de esos fondos de inversión. Esos fondos de inversión tienen los ahorros de prácticamente todos los ciudadanos del mundo, sobre todo el mundo desarrollado que tiene capacidad de ahorro. ¿Cuál es el tema? Que se invierte mucho en un largo plazo y el resultado es incierto. Y a pesar de eso puede mantener el financiamiento y el acceso al mercado de capitales. Tesla es un caso fantástico, Elon Musk es un caso fantástico de una máquina de perder plata que sin embargo nunca quiebra, ¿no? Vamos a ir a la Luna, vamos a ir a Marte, no quiebra nunca. Fíjense que tanto es así que hace 2015, 2016, yo creo que en esta universidad escuché millones de charlas sobre los negocios exponenciales. Negocios exponenciales son de plataforma. Hago una app, se la vendo a todo el mundo por $1 por mes y me lleno de plata. Porque es así. 1.000 millones de consumidores a $1 por mes, imagínense los miles de millones de dólares que son. Y digamos, si el mecanismo de poca transparencia, ¿cuántos suscriptores tiene Netflix? ¿Cuánto le cuesta producir su contenido? ¿Quién lo sabe? Pasa todo el dinero sucio que quiera pasar, puede pasar por ahí. Pero los inversores están olfateando, como decía Keynes, ¿no? Que las cosas no están tan bien, por lo tanto no quieren poner plata porque el riesgo es muy grande. Y una de las cosas más recientes que ha sucedido que fue la banca del Silicon Valley, que apostaba a alto riesgo, ¿no? Muy por encima de la banca media, quebró, ¿no? Bueno, el otro fenómeno que va con esto y que tiene que ver con el fin de China América es la deglobalización. No quiere decir que la globalización se haya muerto, nada de eso. Bajó el índice de comercio internacional respecto a la creación de valor. Por ahora es eso, en una zona gris de disputas bastante grandes. ¿Cuáles son los rasgos de esta globalización? Un minuto de Internet que tiene de todo, negocios multimillonarios a través de las apps, no para todos por supuesto, grandes cadenas de valor, de suministro para todo el mundo, para todas las ciudades del mundo, el acaparamiento de tierras como fenómeno indispensable para que este modelo funcione. Si yo tengo que tener agricultura extensiva, minería extensiva, suministro de hidrocarburos extensivos, tengo que ser poseedor de las tierras en alguna parte, sobre todo para la cadena de alimentos, ¿no? La otra cuestión es que un mismo bien, aún un automóvil acá en Argentina, tiene partes producidas por distintas empresas en distintas partes del mundo. China creció en base a este modelo y alcanzó su pico exactamente también con el fin de esos nuevos años dorados que terminarían con la crisis del 2009, 2012, y también sobrepasó en sus exportaciones a las de Estados Unidos en 2009 y en exportaciones de bienes y servicios, que es lo que más le preocupa, digamos, porque la nueva ola de riqueza en Occidente vino por los servicios, es en 2012. A partir de ahí viene la deglobalización. Es decir, que nos encontramos con una serie de eventos disruptivos. La crisis financiera, la revolución acelerada de tecnologías vinculadas a la plataforma, la creación de la moneda digital, Donald Trump y la ruptura de la política de Barack Obama, la pandemia del COVID-19, el fin de la pandemia, la guerra ruso-ucraniana como evento inmediato, el primer año 2023 donde se registra una temperatura superior al grado durante todo el año en todas partes del mundo, 2024 la guerra entre Hamas e Israel, elecciones en el norte desarrollado en el 2024, este año con el crecimiento de la extrema derecha, crecimiento de mensajes extincionistas. Nunca en la vida cada noticia de cada mañana estaba asociada a cuándo se va a extinguir el sol, que se va a engullir a la Tierra dentro de miles de millones de años, junto con un meteorito, junto con un accidente nuclear, junto con cualquier otra razón, pero nos vamos a extinguir. Para el Foro Económico Mundial, dentro de todos los riesgos, más que el ambiental todavía, que está entre sus riesgos,
está el de la crisis social. Todas esas manchas rojas grandes que ven ahí, todos son aspectos sociales, seguramente no se puede leer bien. Y este es un mensaje que empezó a salir después de la pandemia con un emergente muy fuerte. El negacionismo, por una parte, casi como una puesta a prueba de la gente en sus creencias. La Tierra no es redonda, no es una esfera, es plana. ¿Qué sentido puede tener una afirmación así cuando desde el espacio uno puede observar que el cuerpo es una esfera? ¿Cuál es el sentido? Uno tiene que preguntarse, más allá de eso, ¿cuál es el sentido de largar una mentira así? El hecho de que mucha gente lo puede creer. Sencillamente, el hecho de que puedo crear una nueva creencia a partir de repetir con bots un montón de veces un mismo mensaje hasta que la gente dice, y se me metieron el perro. Piensen ustedes con la cantidad de gente que no fue a la escuela o que aprendió mal en la escuela o que no sabe ni leer ni escribir, si esto no es posible, ¿no es cierto? Y entonces aparece la polarización, es casi un arma de la guerra híbrida, en donde aparece la pandemia, el núcleo discursivo de la pandemia es movilidad eléctrica, teletrabajo, cambio climático, y prácticamente se queda en dos posturas. La primera es optimista. El mundo va a tender a una suerte de hermandad. Nos damos cuenta finalmente de que el otro sufre, de que pobrecito no se puede mover de la casa, entonces hay que ir a hacer algo, una actitud más solidaria. La segunda es, la pandemia va a hacer que los pobres sean más pobres que nunca y que el mundo se despedace en términos de globalización, o bien como una impas para ganar espacio en esa globalización. En medio de eso aparece esta literatura, que acá fue muy leída, digamos, ¿no es cierto?, El individuo tirano, y que aparece como producto de las crisis financieras, y yo diría que tiene raíces más profundas, que tiene que ver con algo así como la pérdida de trascendencia, de todo lo trascendente, el mirarse el propio ombligo como casi una necesidad, casi un impulso de esta sociedad, donde no solo nos podemos mirar en el telefonito, sino también qué bien lucimos, cómo le vamos a gustar al otro, de la seducción a la autoseducción, digamos, ¿no es cierto? Y eso es altamente destructivo porque la libido volcada sobre sí misma es muerte, ¿no? Es un mundo tanático, digamos, ¿no? Bueno, entonces la pandemia reforzó estos mensajes, no voy a abundar en detalles. El tema del cambio climático pasa, digamos, a ser un reconocimiento histórico del norte que no quiere cambiar su tecnología, pero que dice a futuro la responsabilidad es de China. Yo no puedo cambiar mi tecnología, por lo tanto, háganlo ustedes con los bonos verdes, etcétera, etcétera. Yo les cambio la no emisión en el sur por permitirme a mí seguir emitiendo. Estados Unidos sigue a carbón, por ejemplo. Alemania sigue a carbón en muchos casos, ni que hablar de Europa Oriental, ¿no? Pero a futuro el problema es de Asia. Ahora, la realidad es que el mundo de los fósiles sigue siendo el 80% del promedio mundial de la energía y al 2050 se promete su disminución, su eliminación. La pregunta es, ¿quién va a desanclar todos los costos hundidos que hay en los sistemas y quién lo va a pagar? Es decir, para los países pobres es terrible porque implica tirar mi auto de motor que no va a servir más o no va a tener uso, y ni que hablar del lío que esto genera para los países exportadores de petróleo, que sin embargo no dicen nada frente a esto, ¿no? El cambio drástico de estas tres etapas se da en que el nuevo, digamos, este reverdecimiento del mundo entre 2003 y 2008, que también coincide con las épocas de mayor bonanza que tuvo la Argentina, como pudo haber sido el periodo 2003, 2012, 2014, digamos, es que el sur global produce más valor agregado industrial que el resto del mundo. Esto de 2016 a 2017 se revierte drásticamente, ¿no? Y esto tiene que ver con la deglobalización liderada básicamente por Estados Unidos. No hablemos del liderazgo tecnológico, no me va a dar el tiempo, pero aquí estarían las 50, digamos, el listado de las 50 innovaciones en las cuales se asume que China tiene una ventaja en el 75% de ellas, ¿no es cierto? Estas son las diferencias en el mundo en términos de crecimiento. Asia creció 12 veces, América Latina 4. Y una cuestión interesante que venía ya de antes de que pasara todo este fenómeno es que el crecimiento del PBI se puede disparar para adelante, pero el índice de progreso genuino, que le descuenta
no solo emisiones de gases de efecto invernadero, impactos ambientales, sino también costos sociales, pobreza, etcétera, etcétera, tiende a diverger, es decir, hay más riqueza y en términos de satisfacción o en términos de progreso genuino hay una percepción de menor, ¿no es cierto? Entonces, este mundo es un mundo de múltiples tensiones, ¿no es cierto?, como manifestación de la crisis global. Uno puede decir que empieza con esta cuestión de China superando a Estados Unidos, sigue con esta búsqueda de Estados Unidos de reducir su déficit con China, continúa con este corredor de la ruta de la seda o del comercio futuro de la globalización, donde la guerra pasa ni más ni menos que por los puntos más neurálgicos de lo que van a ser las rutas de las nuevas rutas, y la OTAN diciendo que, digamos, la República de China junto con Rusia son la amenaza de Occidente, lisa y llanamente, ya no insinúan, digamos, que hay una guerra comercial o que compiten deslealmente, sino que pueden socavar las bases de la democracia, ¿no? Y empieza otra vez el terror atómico que uno vivió de pequeño y, digamos, qué sé yo, todos los días es un día más, ¿no? Y 2024, entonces, con todo este tema de si van a emerger y se fortalecerse las nuevas derechas. Hoy hay un término que se llama policrisis, y la policrisis es la suma de todas estas crisis que vemos desde el 2009 hasta la pospandemia, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y una percepción del propio Foro Económico Mundial de que los problemas que estos 2 próximos años son visualizados por pocos analistas como pequeños, entre 2026 y 2034 van a ser regruesos. Entonces, lo que se están moviendo son fichas en el mundo, ¿verdad?, que no solo implican un cambio de la lógica civilizatoria y de bienestar, sino que prácticamente nos hablan de que entramos en algo nuevo, en un mundo desconocido, no solo por la tecnología, ¿verdad?, no solo por la tecnología. Bueno, acá aparecen las amenazas principales, pero quizás una de las principales amenazas es que hemos aceptado el darwinismo social. Cuando uno pregunta sobre la crisis, cómo salimos de esta crisis, el mundo cambió, no tiene más sentido el estado de bienestar, no tiene más sentido bregar por lo viejo, puede ser que sea así, pero la pregunta es si esto no es también que nos hemos darwinizado nosotros mismos, ¿verdad?, a un punto bastante fuerte. La segunda es la polarización política, burbujas de distanciamiento, técnicamente se llaman así, ¿verdad?, donde prácticamente estos dos mundos no pueden dialogar. Basta con que uno diga A para que el otro diga B, A refuerza B, B refuerza A, y por lo tanto nadie se sale de su posición. Esto de los bots es mucho más grave de lo que uno piensa, porque es la publicación automática de contenido en todas las redes, interacción falsa con otros usuarios, creación de cuentas falsas, manipulación de la opinión pública, ¿no es cierto? Y entonces uno podría decir que pasamos del malestar de la cultura de nuestra generación, que era un problema, es decir, estamos mal porque no nos psicoanalizamos, nuestras pulsiones primarias chocan contra estas reglas de una sociedad dura, civilizada, hasta llegar a la sociedad del cansancio y a definiciones absurdas de qué cosa es empleo de calidad. El empleo de calidad, si uno lo ve, la verdad que no hay empleo de calidad en el sector privado. Los puestos más estresantes son de atención al cliente, choferes del micro de larga distancia, trabajos nocturnos, guardia de seguridad y el delivery. Bueno, otra civilización, inteligencia artificial, no puede salirse de esta estética, es increíble. Uno le pide, mejórame la estética, vuelve menos futurista, no puede. Está diseñada con algoritmos que producen esta estética. Esto es terrible porque quiere decir que hoy estamos generando la estética del futuro de esta forma. No hay otra forma de imaginarse el futuro. Es la que nos dice inteligencia artificial, con una pobreza, porque reproduce ni más ni menos que todo, reproduce exactamente los contenidos habituales de lo que está ya metido en la web. No tiene forma de salirse de la web, es como un loop, ¿no es cierto? Entonces todas estas teorías del loop en el tiempo son así. Bueno, voy terminando. Hay tecnoansiedad porque la robotización va creciendo, la robotización y los impactos sobre el significado del trabajo no se vislumbran como muy interesantes. ¿Cómo vamos a transitar el futuro?
y la paradoja de que el éxito de una especie estaría en su tasa de reproducción, y al mismo tiempo ahí mismo aparece la contradicción de su polarización. Creo que me pasé el tiempo, digamos, no, es casi imposible seguir hablando así. Una preocupación grande en todo el mundo es que está creciendo el sector ni, no trabaja, no estudia, y la otra cosa importante, digamos, es que estamos con una crisis de pensamiento muy grande. Si podemos movernos entre el apocalipsis y la vida en Marte, estamos fritos. Poner a la gente en primer lugar choca contra que prácticamente el 50% de la gente está padeciendo trastornos mentales. Tenemos una naturalización del consumo de drogas como parte de la nueva cultura que obviamente tiene que ver con este nexo finanzas, Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, como naturalización de contenidos culturales, con el agravamiento de que nosotros jugamos un rol de zona de tránsito, ¿verdad? Y el río Paraná juega algo muy importante en esto, y con que, aunque criminalidad y pobreza siempre fueron vínculos bastante discutibles, hay unos que dicen que no tienen nada que ver, otros dicen que, obviamente, a medida que en una sociedad urbana crece el desempleo, la pobreza, etcétera, hay una tendencia a más criminalidad, ¿no es cierto? Entonces, me voy de acá, y discúlpeme si fui muy confuso, la educación es una inversión del futuro, y empoderar a las generaciones futuras para que tengan más conocimiento y valores es la única forma, y lo dice inteligencia artificial. Por lo tanto, invertir en educación artificial, promover diversidad de pensamiento, inspirar a las personas a soñar en grande, incentivar la curiosidad y el aprendizaje continuo, promover la colaboración y trabajo en equipo, incentivar la resiliencia y la adaptabilidad, no perder la fe en que somos más que una máquina de consumir, invertir en investigación y desarrollo. Les juro que esto me lo contestó Copilot, y yo lo puse en carteles, dije, me lo apropio, porque repite lo que todos sabemos, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias por